Antonio Lara, muy buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muy buenos días a ambos. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido a Momento. Gracias, Antonio. Pues cuéntanos, Antonio, ¿en qué proceso estamos con respecto del caso de Kenia? Iba a haber a una audiencia también, ahí entiendo. Cuéntanos en qué momento nos encontramos en el caso de Kenia. Bien, miren, pues en todo caso les recuerdo, digamos, les contextualizo que con Kenia tenemos 10 causas penales en su contra. 2 del fuero común en el Estado de México por los delitos de robo con violencia y 8 causas federales de ataques a las vías de comunicación. En la causa de Ecatepec, el día de ayer hubo la audiencia de apelación. Les reitero que Kenia en el Estado de México, en la primera instancia, fue sentenciada a 11 años, 6 meses de prisión por el supuesto robo con violencia de un celular y 500 pesos. La audiencia de apelación fue ayer y, digamos, tenemos una expectativa alta porque ayer pudo haber dado la resolución el segundo tribunal de alzada y optó por recurrir a los 3 días hábiles que le otorga la ley para poder emitir la resolución. Es decir, el jueves sabríamos vía electrónica como defensores que decidió el tribunal de alzada. Podría decirles, para cerrar esta primera parte, si el tribunal de alzada revoca la sentencia y declara inocente a Kenia, evidentemente nos quedarán todavía 9 causas penales que abordar, pero claro que sentará un precedente significativo, sobre todo cuando el 18 de agosto pasado las relatorías de personas defensoras de derechos humanos, de personas indígenas y el Grupo Especial de Detenciones Arbitrarias, todos procedimientos especiales de la ONU, han solicitado formalmente la libertad de Kenia Hernández al Estado mexicano. Ya tenemos un pronunciamiento internacional oficial por estas instancias que les comento, en donde le exigen al Estado mexicano poner a Kenia Hernández, porque se ha documentado, y con esto cierro la idea, se ha documentado por estas instancias internacionales que la prisión de Kenia responde a una prisión no solo injusta, sino que es consecuencia de su activismo y su derecho a la protesta en este país. Abogado, ¿cuál es, si nos recuerda específicamente el caso que tendría que resolver el Tribunal de Alzada? Y dice usted que siente un precedente para las otras 9 imputaciones que tiene. ¿Están ligadas? Es decir, ¿habría forma de que en caso de que sea liberada por este caso en específico, se pueda utilizar como una prueba fundamental para el resto de los procesos que tiene pendientes Kenia? Sí, claro. En todo caso, a ver, lo que va a resolver es la acusación del 19 de marzo de 2019, en donde se dice que Kenia Hernández abordó una camioneta y les quitó un celular con valor de 800 pesos y 500 pesos en una cartera. Eso es lo que dicen los que la señalan. Esto es en el marco de la caseta Las Américas, municipio de Ecatepec. Caseta evidentemente concesionada a Aleática, antes conocida como OHL. Allí tendría que decir que particularmente en esta acusación es donde Kenia Hernández no estaba participando en una protesta, no estaba en el lugar, se encontraba de hecho en el estado de Guerrero. Sin embargo, y lo voy a decir de una forma muy simple, las empresas y autoridades empezaron a ver a Kenia como la mujer liderazgo peligrosa
que encabezaba las protestas en las casetas, y entonces cualquier protesta, cualquier acción en las casetas era atribuida a ella. Y evidentemente, también de forma muy concreta, le fabricaron el delito de robo con violencia para poder meterla a la cárcel. Una acusación no solo falsa, sino arteramente fantasiosa, en donde Kenia Hernández, una mujer de apenas 1,55 de altura, tuvo la capacidad de meterse a una camioneta Lobo. Quien conoce de camionetas sabrá que es de las camionetas más grandes en el mercado, y desde el suelo hasta dentro de la camioneta pudo despojar con su mano una cartera y un celular. Más allá de este absurdo, paso a la segunda pregunta, Alberto. La resolución del Tribunal de Alzada podrá darnos, digamos, un razonamiento lógico jurídico que nos permita explicarle a todas las otras causas por qué se le está fabricando los delitos a Kenia Hernández. Digamos, un argumento de fondo, más allá de si estuvo o no estuvo, de si participó en una protesta o no. El planteamiento sería, en todo caso, hay una lógica sistemática de criminalización a Kenia Hernández porque la quieren en la cárcel. Yo sería de destacar, y con eso se redondearía esta segunda idea. Evidentemente hay una directriz política de alto calado desde la Fiscalía General de la República, desde el propio gobierno federal, claro que del gobierno del Estado de México, en donde decidieron que Kenia Hernández debería mantenerse en prisión, asumiendo que eso reduce las protestas. Tendríamos que decir, y lo digo con toda franqueza, puede ser que las protestas en las autopistas hayan reducido. Esos son datos que la propia autoridad tendrá. Pero lo cierto es que la protesta en este país no se ha reducido ni se va a reducir en tanto no se atiendan las causas de fondo. Pueblos originarios, organizaciones siguen y seguirán recurriendo al derecho a la protesta en tanto no se atiendan las exigencias estructurales que están colocando. Entonces, yo diría, el gran problema es que se siga utilizando el sistema de justicia como una herramienta de persecución política a los activistas en este país. Antonio Lara Duque, déjame también para la audiencia y para nosotros mismos tener la claridad en lo que toca a la sentencia esta que tiene por 11 años y los delitos que les están imputando tanto en el Estado de México, que entiendo, Antonio, la sentencia que tiene de 11 años es por el robo de 500 pesos, el robo de un celular evaluado en 800 pesos y el hecho de que se le haya imputado o cargado esta condena es porque se considera que es robo con violencia. Y ese es precisamente ese concepto o término legal, no sé cómo decirlo, es el que agrava este caso y de ahí la importancia de lo que vaya a decidir este juez en estos 3 días que está pidiendo. Y en los otros 8 imputaciones que está haciendo el gobierno federal, ¿no? Me gustaría saber, por ejemplo, en esas 8 imputaciones, ¿hay otro cargo, otra condena o es separado? ¿Cómo entender este juicio cuando hay una autoridad federal haciendo cargos y una autoridad estatal? Es decir, son 2 frentes y ustedes como abogados pues están atendiendo los 2 frentes porque en las consideraciones pues veo una empresa como Aliática, antes OHL, que hemos hablado aquí mucho de esta empresa maldita, como le dicen por ahí,
Pero en el ámbito federal, ¿cuáles son las 8 imputaciones que se le están haciendo? Porque yo no dejo de pensar, Antonio, que este es el primer caso en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es el primer caso de una prisión política, es una detención política que está teniendo una presa política, la primera en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, particularmente por todo lo que ya nos has ido contando en otras entrevistas que hemos tenido, esta mujer considerada insumisa, etcétera, etcétera. ¿Cuáles, en términos legales, Antonio, las imputaciones que se le están haciendo en el ámbito federal? Ok. En todo caso, les puntualizo, en el ámbito del fuero común, efectivamente, el punto está en que dicen que fue con violencia. Dicho de otra forma, que llevaba un arma. Si bien no la utilizó, no la activó, así dice la acusación, lo cierto es que en el Código Penal mexiquense está muy penalizado el robo con violencia. Es decir, no importa la cantidad económica. La destacamos para destacar el absurdo en el que están acusando a Kenia Hernández. Sí. Pero, digamos, la gravedad de esos 11 años es la razón jurídica, si cabe la palabra, es la violencia. Y por eso, aquí, para poder pasar a lo federal, les diría, nosotros denominamos a esta acusación como una fabricación de delito a la mexiquense. Digamos, el estilo mexiquense se nota en tanto agravan un delito con esto de la supuesta violencia, porque eso les permite la famosa prisión preventiva oficiosa, que ya estará en debate también, pero eso es lo que les permite, dejar a alguien en la cárcel en tanto demuestra que es inocente. Ahora sí, dicho esto, en el ámbito federal, las acusaciones, para ser precisos, vienen de CAPUFE, Caminos y Puentes Federales, que es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, evidentemente la Secretaría Federal. Caminos y Puentes Federales señala a Kenia de que en protestas evitó que el peaje fuera pagado. Y entonces lo que le reclaman, entre comillas, es 2,000 pesos. La que tengo muy clara es la acusación de Morelos en la cantidad, porque es increíble. Le reclaman 2,000 pesos que dejaron de entrar a la caseta. Sí, porque ella levantó la pluma, no es que estaban cobrando, sino que más bien estaban dejando pasar los vehículos. Lo que dice Kenia y su discurso es, debe de haber libre tránsito. Y la protesta justo es eso, propiciar que las personas con sus autos pasen de forma libre, y claro que eso presiona a la empresa y a las autoridades. Eso no es ningún secreto ni nada que ocultar. Incluso agregaría, la propia CAPUFE reconoce en las acusaciones que no hubo violencia de ningún tipo en ningún momento en la protesta. Su reclamo se basa en, pasaron 10 autos, por decir algo para darme a entender, cada auto debió haberme pagado 40 pesos, como no me pagó los 40 pesos esos autos, tú me debes 400 pesos. Y entonces, en esta lógica, lo que dice CAPUFE es, solo como ejemplo, en Morelos me debes 2,000 pesos. Tengo que destacar esto para decirles que por el tipo de delito, Kenia no tendría que estar en prisión. Lo que le impusieron se conoce como prisión preventiva justificada. Y aquí es donde viene otra parte grave. La justificación que dan para que Kenia esté en la cárcel es que protesta mucho y que protesta en más de un estado.
en Guerrero, en Morelos, en la Ciudad de México, en el Estado de México. Dicho de otra forma, a riesgo de simplificarlo demasiado, no les gusta o no les gustó que Kenia se moviera en varios estados del país. Y por eso pretenden justificar la prisión preventiva para tenerla en la cárcel. Además, otro elemento que es importante destacar, ya en la cárcel, la autoridad penitenciaria del Ceferezo 16 Morelos, que es un ceferezo exclusivamente femenil, tiene clasificada a Kenia como una presa de máxima peligrosidad. Y además de tenerla en un penal federal de máxima seguridad, la tiene en la zona de máxima peligrosidad dentro del penal de máxima seguridad. Dicho de otra forma, la tiene en la cárcel de la cárcel. Como dato, 1 hora a la semana tiene acceso Kenia al sol. 1 hora a la semana, no al día, a la semana. Porque en la mentalidad de castigo que se ha hecho, que se ha implementado en contra de Kenia, no la dejan tomar ni el sol, de ese tamaño. Redondearía diciendo, Caminos y Puentes Federales tiene la posibilidad legal de hacer eco al llamado de Naciones Unidas, simplemente y de forma sencilla, reconociendo lo que jurídicamente se llama mecanismos alternos de solución de conflictos. Kenia no tendría que estar en prisión en el ámbito federal, es mucho más sencillo. En el ámbito local, las acusaciones son más delicadas, digamos, pero afortunadamente nosotros consideramos, tenemos los instrumentos legales para que eso también pueda convertirse en una libertad en el corto o mediano plazo. Redondearía diciendo, creo que es importante destacar, efectivamente, hoy Kenia es una presa política en tiempos de la Cuarta Transformación, dicho con todas sus letras. Hoy Kenia Hernández está siendo reclamada no solo por organizaciones, por el movimiento social, sino por la propia ONU. Creemos que es importante ir colocando cada vez con más fuerza que las Naciones Unidas y sus procedimientos especiales han reclamado ya la libertad inmediata de Kenia. Desafortunadamente, no ha habido el eco suficiente en el gobierno federal al día de hoy, que llevamos 4 días de ese pronunciamiento, pero eso sí, y con esto cierro esta tercera idea, colegas, estaremos implementando con toda la fuerza posible, no solo una campaña en redes, sino estamos hablando con las organizaciones, con la gente que ha respaldado la libertad de Kenia, porque estamos convencidos de que estos pronunciamientos se deben de traducir en una movilización pública, multitudinaria, donde la gente salga a las calles, porque no podemos permitirnos que Kenia Hernández siga en la cárcel, máxime ahora que tenemos un respaldo institucional internacional del calado que les acabo de comentar. 3 procedimientos especiales de la ONU ya reclaman la libertad de Kenia Hernández porque advierten que tener a Kenia Hernández en la cárcel significa atentar no solo contra su libertad, sino contra el derecho a la protesta en este país. Y ahí radica parte de lo muy peligroso que está ocurriendo. Mi última pregunta, abogado, es justamente esa. Cuéntenos más de esta campaña. Entiendo que es en redes sociales, cuál es el propósito, qué es lo que se busca y cómo, hay preguntas en el chat también, en la audiencia, cómo pueden sumarse al apoyo para la libertad de Kenia Hernández, abogado. Pues mire, de momento, todo el resto del día, hoy y mañana, estaremos en las redes sociales, particularmente en las páginas de Libertad para Kenia, así se encuentran tanto en Facebook como en Twitter, colocando los mensajes que justo destacamos del pronunciamiento de los procedimientos especiales de la ONU. Esto en el sentido de esperar esa resolución del jueves. El jueves no sabemos la hora, pero legalmente tiene que ser ese día que se nos notifique la resolución de Ecatepec. Sin embargo,
Particularmente en el Estado de México hay una caravana que está recorriendo el estado, que lo va a hacer durante todo lo que resta de este mes y los primeros 14 días de septiembre. En todo ese tiempo, uno de los temas particulares a destacar es la prisión injusta de Kenia Hernández, y posterior al 14 de septiembre, tentativamente entre los días 20 y 21 de septiembre, habrá una acción central, digamos una convocatoria unitaria, porque tenemos que colocar ante las más altas autoridades, entiéndase, ante el mismísimo presidente de la República, el reclamo de hacer oídos, de atender la solicitud de la ONU de la libertad para Kenia Hernández. Legalmente las rutas están dadas. Tengo que subrayarlo. Lo que mantiene a Kenia Hernández en prisión es una disposición política, una decisión de autoridades y empresas para mantenerla a toda costa en prisión. Jurídicamente hay mecanismos para recuperar su libertad, y entonces lo que tiene que voltearse es la voluntad política. Ya hay un pronunciamiento de la ONU que tiene que ser atendido, pero creemos que también falta, digamos, el empuje del movimiento social, de las gentes que defendemos la protesta, la libertad de expresión en este país, y eso es inminente. En las redes sociales, que reitero, de Libertad para Kenia, se estará anunciando y se estará convocando con toda la energía, porque, reitero, defender la libertad de Kenia es defender el derecho a la protesta en este país. Pues Antonio Lara Duque, antes de despedirte, nada más permíteme leer algunos de los comentarios de la audiencia. María Guzmán, libertad para Kenia. Marizar, 10 causas penales como si fuera el enemigo público número 1. Es infame. Mientras tanto, Peña y otros tantos felices. Mariam Calderón, se dice que este gobierno tiene luces y sombras, entiendo, pero estas sombras son inaceptables y no es la primera vez que este gobierno evade temas de injusticia. Las sombras dicen muchas verdades. Claudia de Lara, no podría unirse con Paulo Díez esta lucha. Francisco Flores, solo que se les olvida que a Antonio, que en las casetas nos sacaban dinero un montón de gente que acompañaba a Kenia. Yo lo viví personalmente. Si no les dabas dinero, no te dejaban pasar. Sí, Francisco, pero no en este caso. Aquí era exactamente al revés. En lugar de detener, estaban dejando pasar. Así que pues te estás confundiendo de caso, porque no es el caso de Kenia. José Luis Rivero, derecho a la protesta, sí, pero no al cobro ilegal de casetas. Antonio Alejo Trujillo, el país no se militariza. Militarización es otro, no, bueno, esto es sobre otro tema. Rommel Andrade y la CNDH con la señora Rosario de Piedra, ¿qué hace o dice? Vía Libre Cultura, qué loco te pones, Ledesma, desesperado por culpar a AMLO por algo. Qué barbaridad, qué comentarios. Mariam Calderón, Claudia de Lara, los programas sociales, la lucha de la soberanía energética, recaudación de impuestos, aumento al salario mínimo, los pueblos yaquis, siempre lo menciona Ernesto. María Guzmán, ella estaba dejando pasar, ese fue su delito y pérdidas, por lo cual se le metió a la cárcel. Isabel Linares, la CNDH, eso es una piedra que no habla, ni se mueve y no escucha, solo está ahí. Marco Sánchez, todo eso en contra de Kenia es una advertencia para los que quieran quejarse, es una forma de intimidar a los demás. Ileana Lara, entonces a Murillo Karam le van a dar de por vida o porque no tiene sangre azul del PRI y es blanco. Francisco Flores, cuando nos retenían en las casetas los amigos de Kenia y no les queríamos pagar, ella se acercaba para intimidarlos y así pagarle a ella, pues dice este personaje Francisco Flores, así que se refiere específicamente a Kenia y él la está señalando. María Guzmán, en este momento se está llevando a cabo una caravana mediquense, dignidad, justicia, vida, libertad. Para detalles, sigan el colectivo Haz Valer Mi Libertad. En fin, son muchos de los comentarios.
Sí, pues son muchos de los comentarios que están. Antonio Lara, te queremos agradecer que nos hayas tomado la llamada. Ya nos colgamos un poquito aquí con las queridas nerds que ya vienen en la mesa, pero vale mucho la pena, particularmente por este caso de Kenia Hernández, y gracias por darnos luces de en qué momento se encuentra jurídicamente. Antonio, te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias, muchas gracias Ernesto, Alberto, y si me permiten, el jueves les estaremos compartiendo la resolución que emita el tribunal, porque sobre eso tendremos camino y horizonte. Estaremos pendientes, abogado. Gracias. Gracias, un abrazo. Buenos días. Hasta luego. Sí.